La importancia de la cuestión de buscar la forma más eficiente de avanzar en ese objetivo de descarbonización. Me parece que tienes el... ¿Ahora se me oye bien? Vale, bien. Disculpad también por el retraso en el comienzo. Bueno, decía que como organizador desde FEDEA de este seminario quería agradecer a todos los participantes, tanto los ponentes como los que nos acompañan de público asistente, y señalar también que va a haber un pequeño cambio en el programa porque, bueno, pues por las circunstancias en las que estamos viviendo, pues al final Pedro Prieto, director de ahorro energético del IDAE, no nos va a poder acompañar en la mesa de discusión, pero señalar simplemente que quería agradecerle en cualquier caso su predisposición desde el primer momento para participar y esperar que se recupere prontamente. Yo iba a hacer una breve intervención inicial, muy breve, ahora más breve todavía, espero, para un poco introducir el debate y la presentación que va a hacer a continuación Jorge, pues un poco también para tratar de plantear cuál es el contexto en el que se sitúa la discusión actual sobre esto que se viene a llamar la estrategia de eficiencia o eficiencia energética en particular en el ámbito de la Unión Europea. Bueno, simplemente, muy brevemente, todos sabemos que estamos inmersos en un objetivo de la Unión Europea de lograr emisiones netas nulas a mediados de este siglo y para ello se está desarrollando una agenda legislativa y regulatoria muy amplia a partir del Plan Verde Europeo y a partir de la comunicación del Fit for 55 un poco antes del verano pasado. Y en ese sentido se está planteando objetivos muy ambiciosos para el 2030, teniendo en cuenta que el 2030, y siempre hay que tenerlo presente, es un paso intermedio en una estrategia de un objetivo de largo plazo. En ese contexto, decía, la Unión Europea, no ahora, desde hace ya tiempo, se ha venido planteando objetivos de mejora en el ámbito de eficiencia energética, en el contexto de varias directivas, desarrolladas fundamentalmente desde el comienzo de la década pasada, y que en el año 2018, en el contexto del paquete de energía limpia para todos los europeos, digamos, tuvo un impulso con la revisión de las dos directivas fundamentales, que ahora comentaré, donde se planteaba un objetivo de reducción para el 2030 ambicioso. Siempre cuando hablamos de eficiencia energética, a veces un poco confuso a qué nos estamos refiriendo, porque a veces los objetivos
términos de nivel, puede ser energía primaria o energía final. A veces se plantea en términos de ahorro directamente, es decir, cuál es la caída en ese consumo, o a veces incluso en términos de intensidad energética. Como decía, actualmente se está planteando una revisión de esos objetivos, no solamente de eficiencia, sino de todo el paquete regulatorio. Algunos ya están establecidos, como las reducciones de gases de emisiones de gases de efecto invernadero, y otros, repito, está en términos de propuesta. En concreto, en el ámbito de eficiencia energética, hay una propuesta más ambiciosa, actualmente en discusión, que plantea aumentar el objetivo del 32,5% casi al 40%, y que es lo que tenéis ahí en la transparencia en la parte derecha, y en verde tenéis el objetivo que se planteó por parte del Gobierno español en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el PNIEC, muy recientemente, y que son objetivos que en cualquier caso son perfectamente compatibles con el aumento de ambición planteado por la Unión Europea. Las propuestas que están ahora mismo sobre la mesa de revisión de directivas en el ámbito de eficiencia estrictamente son dos. La revisión de la Directiva de Eficiencia Energética, que salió en julio, la propuesta, ahora mismo está en el Parlamento Europeo, que sin entrar en detalle establece un objetivo vinculante para toda la Unión Europea por primera vez. Para el conjunto de la Unión Europea sí es vinculante, para los Estados miembros son objetivos indicativos. Y quería señalar que se clarifica el principio de efficiency first, o de primero eficiencia energética, al que luego me referiré. Y la segunda revisión se establece sobre la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, que es muy reciente, la propuesta de hace un mes, prácticamente, el 15 de diciembre, donde también se refuerza la ambición de la Unión Europea en este ámbito, con la idea esta de edificios de consumo casi nulo para nuevas edificaciones, centrando sobre todo el énfasis de intervenciones en los edificios con peor calificación energética, etcétera. Pero quería señalar aquí también que se introduce también la reflexión, sin llegar a ser coercitiva o a plantear objetivos todavía muy ambiciosos en ese ámbito, pero sí se introduce la discusión, decía, de avanzar en la eliminación de consumos fósiles en el sector residencial, y de hecho se abre la posibilidad de los países, para los Estados miembros, de prohibir el consumo fósiles en edificios a partir de, repito, no es una posibilidad, todavía no se ha abierto de forma coercitiva, pero bueno, se abre ya esa vía. Teniendo en cuenta que, como todos sabemos, el sector residencial es causante de una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, también del consumo energético final. Y teniendo también en cuenta que los edificios son un activo, o el sector residencial es un activo de una rotación muy baja, obviamente, y de hecho la Unión Europea prevé que en torno al 90%, entre el 85 y el 95% de los edificios actuales sigan estando en uso a mediados de este siglo. Por supuesto, esto tiene que ponerse en contexto de la revisión de todo el paquete normativa y otra directiva en concreto, por no alargarme, la del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, que va a incidir notablemente, tanto en el transporte como en el sector residencial a partir del año 26 en concreto, con un nuevo ETS para estas dos actividades. Y, por supuesto, también el PNIEC ha hecho mucho énfasis en la mejora de eficiencia en el transporte y en residencia. En el transporte con el cambio modal y con la introducción del vehículo eléctrico, y en residencia, y seguro que vamos a hablar de eso, sobre las envolventes térmicas y la renovación de instalaciones térmicas. En cualquier caso, dos ideas, ya para terminar, dos ideas que creo que son importantes. Una es que siempre debemos de tener presente que la eficiencia, cuando hablamos de eficiencia, es un instrumento. El objetivo al final es reducir emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, al final emisiones netas nulas, es decir, descarbonizar. Y en ese conjunto de instrumentos podemos operar con varios. Uno de ellos, repito, es el de eficiencia, pero ni mucho menos el único, y a veces funciona de forma complementaria, a veces de forma sustitutiva con otros instrumentos potenciales. Por supuesto, sabemos que la mejora de eficiencia va a ser un instrumento básico en algunas actividades. Pongo un ejemplo típico, que es las actividades industriales, donde además el cambio de mix energético no se vaticina en un contexto, por lo menos en un periodo de tiempo relativamente corto,
al menos en el estado actual de la tecnología, y en ese contexto, mientras no tengamos alternativas tecnológicas, está claro que la eficiencia va a ser el driver fundamental de descarbonización, repito, sobre todo en muchas actividades productivas. Pero, en cualquier caso, y quería ya terminar con esto, la Unión Europea, en el contexto de esta revisión de la directiva, ha tratado de clarificar un concepto que introdujo realmente en el reglamento de gobernanza, que es esta idea del primero la eficiencia, bueno, primero la eficiencia energética, que es como debería decirse correctamente, esto de efficiency first. Y para eso también ha elaborado unas directrices detalladas sobre esta cuestión y una recomendación también acompañando a la directiva, donde claramente señala o clarifica que este principio debe ser compatible con una eficiencia que sea eficiente, una eficiencia energética que sea eficiente en costes. Y de hecho, he señalado ahí simplemente una frase que señalan estas directrices, donde señala de que la opción de eficiencia energética evidentemente no tiene por qué ser siempre la opción preferida. Esto requiere de análisis, algo que nos suena bien a los economistas, evidentemente, que es necesidad de realizar análisis coste-beneficio cuando tenemos distintas alternativas disponibles y evitar, y lo dice explícitamente, inversiones en activos baratos. Y esto creo que es algo que, como ha señalado Ángel, debemos de tener siempre presente, sobre todo en el contexto en el que nos movemos actualmente, en el que estamos inmersos de asignación de importantes fondos públicos de cara a, o en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, máxime cuando sabemos que esos fondos van a ser importantes, esas subvenciones van a ser importantes porque en el ámbito de energía y clima, porque así viene por las directrices del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Bueno, he ido bastante rápido para tratar de aprovechar un poco el tiempo, pero bueno, lo importante es lo que nos puede contar a Jorge ahora y, por supuesto, todas las intervenciones posteriores. Pero creo que lo que nos va a contar Jorge, que es un trabajo que hemos venido desarrollando un grupo de profesionales, pues creo que se inserta bastante bien en esta idea de acometer un análisis, digamos, de coste-beneficio sobre que nos indique un poco cuál deben ser las prioridades a la hora de asignar fondos. De acuerdo, pues sin más, doy la palabra a Jorge. Vamos a cambiar las transparencias. Prefiero que lo haga el informático, si no importa, para evitar problemas. Perfecto. Bueno, pues me coloco aquí con la pantalla. Vale, pues en primer lugar quiero dar la bienvenida a todos los oyentes, dar las gracias a FEDEA, a Ángel y a Diego por ofrecernos la oportunidad de colaborar en este trabajo. NERA empezó a trabajar en temas de descarbonización eficiente hace ya tiempo, empezamos en el 2019, pero bueno, vimos que el ejercicio era complejo, fuimos creciendo en complejidad, dándonos cuenta de que los primeros enfoques tenían deficiencias y tuve la oportunidad de contarlo, me escuchó Diego y de ahí sale este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, bien, empiezo repasando, como ha dicho Diego, que España se ha comprometido a cumplir unos objetivos medioambientales con las instituciones europeas. Los tenéis en pantalla, no los voy a repasar porque los conocéis todos. Están en materia de reducción de emisiones, producción renovable y reducción del consumo energético. La cuestión es que estos objetivos ambientales son obligatorios, hay que cumplirlos. España se ha comprometido y nos exigen hacer inversiones. Y detrás de cada inversión va a haber un coste social. Cada instrumento va a tener un coste social que va a estar determinado por los costes fijos asociados a esas inversiones de cada instrumento, pero también hay que tener en cuenta los costes variables y también hay que tener en cuenta los ahorros en consumo de energía fósil y los ahorros en emisiones de CO2. Todo eso va a determinar el coste social de cada uno de los instrumentos que utilicemos para descarbonizar. Voy a subrayar la palabra social. Social quiere decir que nos importan los costes en los que incurrimos, independientemente de quién los financie, lo cual quiere decir que para este ejercicio ignoramos impuestos y subvenciones. Impuestos y subvenciones serán transferencias de renta entre agentes de la economía que no nos importan. Lo que nos importa es cuánto le cuesta a la sociedad. Eso es lo primero que quiero decir. Y además, hay que tener en cuenta que el PNIE, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, desarrolla una larga lista de instrumentos que aparecen en el plan,
pero no aparecen prioridades, no se nos dice por dónde se va a empezar, por dónde se va a acabar y no hay ninguna metodología que nos defina qué instrumentos son más potentes, es decir, más eficientes en costes a la hora de descarbonizar y cuáles son menos. ¿Por qué es un tema relevante? Pues porque si no elegimos los instrumentos que descarbonizan a mínimo coste, lo que vamos a hacer es derrochar recursos. Y corremos el riesgo de que la sociedad termine rechazando la lucha contra el cambio climático. Ese riesgo existe, la experiencia de Francia de los chalecos amarillos es un aviso y es importante que no caigamos en el mismo error. Entonces, lo que vamos a hacer en este artículo, en este ejercicio, es intentar elegir instrumentos al menor coste posible para descarbonizar la economía española. Nos hemos fijado inicialmente en 4 instrumentos. Podíamos elegir ampliar el trabajo metiendo más. Inicialmente hemos empezado por 4 y ya veréis que el ejercicio es suficientemente complejo para empezar por 4, lo cual no descarta que luego podamos ampliar a otros instrumentos que aparecen en el PNIEC. Tenéis en pantalla los 4 instrumentos en los que nos vamos a centrar, que son las inversiones en potencia solar fotovoltaica, en potencia eólica, en aislamiento térmico de edificios y en bombas de calor. En la primera columna tenéis las unidades existentes en el año 2020, en la segunda los objetivos del PNIEC en el año 2030 y en la última columna, la que llamo Delta 3020, es lo que voy a denominar la cartera inicial de instrumentos del PNIEC. Cada vez que me refiero a cartera inicial de instrumentos me refiero a 30 gigas de solar, a 20 gigas de eólica, a 1,2 millones de hogares con aislamiento térmico en edificio y en bombas de calor aproximadamente 200.000 hogares. El número de 200.000 hogares ha sido necesario calcularlo por ingeniería inversa porque el PNIEC no hace una referencia explícita a cuántas bombas de calor o a cuántos hogares, en cuántos hogares se van a instalar bombas de calor. Pero aprovechando que sí que se dice la energía renovable que se deriva de estas actuaciones, pues es posible calcular el número de hogares por ingeniería inversa. Bien. En el primer enfoque que hicimos en NERA fue, bueno, vamos a intentar ordenar estos instrumentos utilizando un indicador de coste por tonelada evitada. Nos parecía un criterio razonable. Y entonces, para construir ese indicador, nos pareció que la forma de hacerlo era un ratio en el que en el numerador tendríamos en cuenta la anualidad de la inversión asociada a cada instrumento. Fijaos que cada instrumento tiene un periodo de vida distinto. Una bomba de calor puede durar 15 años, un aislamiento térmico puede durar 30 y para armonizarlo pues hay que calcular el coste fijo anualizado con la carga de intereses, que sería la anualidad de la inversión. Le sumaríamos los costes variables que en cada caso correspondan, pero restaríamos el valor de la energía evitada, la energía fósil que desplazamos y también restaríamos el valor del daño ambiental evitado, medido a través del valor del CO2 que no se emite. Y todo eso lo dividimos entre las toneladas del CO2 evitado. De esa manera construimos un índice que en principio parece razonable para ordenar las actuaciones. Y utilizando este índice obtenemos unos números que ya a priori nos dicen cosas interesantes. En primer lugar, lo que observamos es que hay 3 instrumentos que a nivel nacional ofrecen cifras negativas. Cifras negativas quiere decir que la anualidad de la inversión, los costes fijos anualizados más los variables, pesan menos que el valor de la energía ahorrada y el valor del CO2 ahorrado, lo cual nos quiere decir que estos instrumentos pueden ser muy potentes a la hora de descarbonizar. Fijaos que el más potente es el panel solar, la potencia solar fotovoltaica, seguida del aerogenerador eólico y la bomba de calor con cifras negativas parecidas y, sin embargo, el aislamiento térmico ofrece cifras positivas, es decir, cuesta más los costes en los que hay que incurrir que los costes que se evitan. Pero nos dimos cuenta de que este enfoque era inadecuado. ¿Por qué? Porque España no es un país homogéneo ni en términos de insolación ni en términos de clima. Hay climas muy diversos. Y eso era importante porque la eficiencia de cada uno de estos instrumentos puede cambiar mucho en función de cuáles sean los consumos de calefacción en unas u otras zonas climáticas o cuáles sean los niveles de insolación. Entonces, lo que hicimos a continuación fue recalcular estos índices, pero ahora teniendo en cuenta la dimensión geográfica. Para la dimensión geográfica, pues utilizamos las zonas climáticas que utiliza la Administración en todos sus informes, que los tenéis en pantalla, y también las zonas de insolación, que no están en la pantalla, pero son las de la Administración. Y utilizando este criterio y diversificando por zonas y recalculando los índices, lo que observamos es que
ya aparecen números mucho más diversos. En el caso del panel solar, el menos 35 se convierte en un ahorro mucho mayor en las zonas donde hay más sol y menor donde hay menos sol. En el caso del aislamiento térmico y de la bomba de calor ocurre lo mismo. Los costes son menores allí donde hay más consumo de energía, que son las zonas de clima más continental, como por ejemplo Madrid o Burgos. Sin embargo, el ratio de eficiencia o el coste por unidad de CO2 evitado es mucho mayor en zonas donde se consume poca calefacción y por lo tanto se evita poco CO2. Recordad que el CO2 está en el denominador de este indicador. Bien, en todo caso, también nos pareció un enfoque incompleto. ¿Por qué? Pues porque no solo hay un objetivo medioambiental comprometido con la Unión Europea, que es la reducción de emisiones de CO2. Hay 3 objetivos. Uno es reducir emisiones, pero otro es producción renovable y el otro es reducir el consumo de energía. Y eso nos obligaba a hacer un planteamiento más complejo. Tanto más complejo como que se va a convertir en resolver un problema de optimización, donde tenemos una función objetivo que va a ser minimizar el coste social y va a haber 3 restricciones medioambientales. La primera asociada a las emisiones de CO2, la segunda asociada a la producción renovable y la tercera asociada al consumo de energía, tomando siempre como referencia la cartera inicial de instrumentos del PNIEC. Lo que nos vamos a preguntar ¿es posible recombinar los instrumentos de la cartera inicial del PNIEC repartidos por zonas climáticas siguiendo un criterio ad hoc? ¿Es posible recombinarlos, cambiarlos, modificarlos de manera que mantengamos los mismos compromisos, cumplamos los mismos objetivos medioambientales, pero a un coste menor? Esta es la pregunta que nos vamos a plantear en este ejercicio. La función objetivo, la tenéis en pantalla, pues es la función de coste social, donde tiene 2 partes. Una es un sumatorio, donde incluimos las inversiones, los costes fijos en los que hay que incurrir, asociados a cada instrumento de la cartera. Las X hacen referencia a los instrumentos, las alfas a las contribuciones unitarias, pero en la parte del sumatorio solo incluimos las contribuciones directas y defino por directas aquellas que tienen lugar fuera del sector eléctrico. Mientras que en la función F aparecen las contribuciones que tienen lugar de forma indirecta a través del sector eléctrico. Por ejemplo, si ponemos una bomba de calor, pues hay un ahorro de energía porque desplazamos consumo energético en una caldera de gas en un hogar, y esa parte está en el sumatorio, pero más bombas de calor significan más consumo de electricidad y, por lo tanto, más emisiones de CO2 y más consumo de energía fósil. Esa parte está en la función F. Al final de la transparencia veis que para la cartera inicial de instrumentos, la función de coste social tiene un valor de 6.480 millones de euros al año. Ese es el número que queremos minimizar. Querríamos reordenar la cartera de manera que este valor sea menor. Bien, os recuerdo de nuevo la cartera inicial de instrumentos. Son los 30 gigas solares, los 20 gigas eólicos, el 1,2 millones de hogares en aislamiento térmico y los 200.000 hogares de bomba de calor. Esos son los que nos determinan los 6.480 millones de euros de coste social asociado a esa cartera de instrumentos. Bien, luego tenemos una restricción de emisiones que se construye de forma parecida. Hay una parte directa asociada a las emisiones que van fuera, o la reducción de emisiones que va fuera del sector eléctrico, y luego hay una función G que recoge las emisiones implícitas o derivadas de la utilización de los instrumentos en el sector eléctrico. Para la cartera inicial, el nivel de emisiones es de 9,37 millones de toneladas de CO2 al año. La segunda restricción medioambiental es la de producción renovable. De nuevo, tiene una contribución directa y una contribución indirecta a través del sector eléctrico. En este caso, solo hay contribución directa por parte de la bomba de calor. La bomba de calor captura energía renovable del exterior y la mete en las casas. Esa es la contribución directa. Todo lo demás actúa a través del sector eléctrico. Observar que la X3 no aparece en la función. ¿Por qué? Pues porque el aislamiento térmico de edificios no produce energía renovable. Bien, para la cartera inicial de instrumentos, el nivel de producción renovable se corresponde con 20,65 millones de TEPs al año. La última restricción medioambiental es la que se refiere a la reducción de consumos de energía primaria. De nuevo, hay una parte, una reducción de consumo que se deriva de forma directa fuera del sector eléctrico, que es la que aparece en los sumatorios de X3 y de X4. Las PIS en este caso son las contribuciones unitarias. Y luego hay otra parte que es la que se obtiene a través de los consumos de energía en el sector eléctrico. Es la función I. Y de nuevo calculamos los niveles correspondientes a la cartera inicial de instrumentos, los tenéis abajo y son 8,41 millones de TEPs al año. Bien,
Las funciones F, G, H e I se obtienen simulando el mercado eléctrico, simulando en el año 2030 las 8.760 horas del año. Y para eso hemos necesitado utilizar una herramienta que es muy común en el sector eléctrico, que es Plexos. Quienes conozcáis Plexos, pues sabéis el tipo de ejercicios que permite hacer, pero es un simulador del mercado eléctrico donde le dices cuál es la demanda, le dices cuál es la oferta, hay que caracterizar todas las instalaciones y en función de los parámetros que metas para definir oferta y demanda, te va a decir hora a hora cuál va a ser el precio y cuáles van a ser las instalaciones aceptadas, casadas, para cubrir la demanda. Y de ahí se desprenden una serie de consumos de energía fósil y una serie de emisiones de CO2 que son los que utilizamos para, bueno, también una producción renovable, que es la que utilizamos para calcular los valores de esas funciones F, G, H e I. Bien, en esta transparencia simplemente bueno, reflejamos cómo por zona climática los niveles de insolación son distintos, los niveles de consumo de calefacción son distintos e incluso la eficiencia de la bomba de calor es distinta. De ahí viene la necesidad de introducir la diversidad climática, porque no todos los instrumentos van a ser igualmente eficientes en las diferentes zonas. La importancia de las zonas climáticas es que enriquece el ejercicio, pero nos obliga a repartir la cartera inicial de instrumentos. En el PNIEC no se dice cuál va a ser el reparto de los 30 gigas solares o de los 20 eólicos o del 1,2 millones de aislamientos térmicos o de las 200.000 bombas de calor por zonas geográficas. Entonces, para poder arrancar nuestro ejercicio, lo que hemos hecho es repartirlo en función de un criterio que nos parecía razonable para empezar, que era el criterio de población. En el fondo, aunque sea un criterio ad hoc, no anula la validez del ejercicio, porque lo que nos importa no es tanto el punto de partida, sino el punto de llegada. Es decir, el ejercicio de optimización, dónde mete más solar o dónde la quita, o dónde mete más aislamiento o dónde lo quita, en función de estos parámetros climatológicos que determinan la eficiencia de cada instrumento. Bien, ahí tenéis el reparto hecho en función de la población. En esta transparencia, vuelvo a recordaros el ejercicio. El ejercicio es minimizar esa función de costes sometido a esas tres restricciones presupuestarias, donde el punto de partida es la cartera inicial de instrumentos del PNIEC, repartidos por zonas geográficas con criterios poblacionales, y donde le exigimos al algoritmo que nos respete los niveles de emisiones iniciales, es decir, le permitimos que cambie los instrumentos en la cartera, pero que los niveles de emisiones sean menores, o la producción renovable sea mayor, o el consumo de energía primaria sea menor. Y además necesitamos poner un tope a cada instrumento en cada zona climática. Es la última restricción que veis. Esto es así porque en ausencia de esta restricción, el algoritmo, cuando detecta un instrumento eficiente, lo lleva al máximo, y el máximo puede ser infinito, incluso a no converger. Entonces no tiene sentido. Las zonas climáticas tienen una capacidad de absorber instrumentos, y con este tope lo que garantizamos es una solución al programa de optimización. En este caso, en la pantalla tenéis para cada zona climática y para cada instrumento cuál es el tope que hemos puesto en cada zona. Y veréis que hemos sido muy generosos, no hemos puesto topes muy restrictivos. Pues, por ejemplo, en la zona A, para la solar fotovoltaica, si inicialmente había 2.537 megavatios, al algoritmo le permitimos llegar a 41.389. Y, por supuesto, el mínimo es cero. Lo mínimo que te pone el algoritmo es cero. Y ahí vais el reparto para que veáis que esas restricciones no son demasiado estrictas y dejamos que el algoritmo tenga un recorrido. Pero, repito, lo que nos importa es qué instrumentos suben y cuáles bajan respecto a la situación inicial. Bien, los resultados. Voy a pasar ya a los resultados. Bien, tenéis en pantalla los 4 instrumentos, la solar, la eólica, el aislamiento térmico y las bombas de calor. Y tenéis en la primera línea la cartera inicial y en la segunda la cartera óptima. Lo que nos dice el algoritmo es que podemos cumplir los objetivos medioambientales con un coste menor si ponemos un 3,3% menos de potencia solar, un 1,6% menos de potencia eólica. Si no hay ningún tipo de aislamiento térmico en los hogares, desaparece el aislamiento térmico de la cartera de instrumentos a la hora de optimizar el programa, y la bomba de calor se quintuplica.
Es decir, crece en un 414%. Lo cual quiere decir que en potencia solar y en potencia eólica, el PNIEC más o menos determina unos niveles iniciales que no están muy lejos de los que este ejercicio determina como óptimos. Pero sí hay sorpresas en lo que respecta al aislamiento térmico y a las bombas de calor. El aislamiento térmico desaparece y desaparece en todas las zonas climáticas. Mientras que la bomba de calor, no. La bomba de calor se quintuplica a nivel nacional, pero con sorpresas a nivel de zonas climáticas. Y aquí voy a analizar ahora los resultados a nivel de zonas climáticas. Por ejemplo, la potencia solar, os he dicho que se reduce de 30 gigas a 29 gigas, pero hay zonas en las que la potencia crece, como por ejemplo en la zona A, y hay otras en las que la potencia se reduce. Lógicamente, se debe a la mayor insolación de unas zonas y a la menor insolación de otras. El algoritmo lleva a meter más allí donde hay más horas de sol. La potencia eólica, como no la hemos repartido geográficamente, pues no podemos enriquecer el ejercicio en esta dimensión. En el caso del aislamiento, la elimina de todas las zonas climáticas, no solo de las más ineficientes, que eran aquellas en las que el clima era suave, sino de las más eficientes, que son aquellas en las que el clima es más frío. Y la bomba de calor desaparece en las zonas de clima suave y se potencia, crece en las zonas de clima más duro, que son básicamente Madrid y Burgos. Con lo cual, lo que nos dice el algoritmo es que hay recorrido para optimizar, para mejorar la función de coste sin incumplir los objetivos medioambientales a los que nos hemos comprometido. Y esta es la segunda variable que nos interesa analizar. Bueno, cómo se altera la función de coste social y cada una de las restricciones ambientales que hemos puesto en el programa de optimización. Y empezando por el coste social, os recuerdo que en la cartera inicial el coste era de 6.480 millones de euros, lo hemos reducido a 5.774, que es una reducción de costes de casi el 11%, que es significativa. Los niveles de emisión también se reducen en un 5,6%. La producción renovable aumenta. Y la única restricción que se satura, la única que no hemos podido alterar, es la de 8,41 millones de TEPs al año. Veis que la variación es cero. Y eso nos debe hacer reflexionar sobre el papel que juega esta restricción. Porque, como ha dicho Diego, tanto la producción renovable como el consumo de energía no son objetivos que nos permitan en sí luchar contra el cambio climático. La lucha del cambio climático consiste en reducir emisiones de CO2. Eso es lo que realmente, bueno, de gases de efecto invernadero, eso es lo que realmente permite luchar contra el cambio climático. La producción renovable y el consumo de energía, la reducción del consumo de energía, no son más que instrumentos. Entonces, si nos imponemos obligaciones en instrumentos que son ineficientes, nos estamos limitando el recorrido que tenemos para descarbonizar al mínimo coste. Es decir, el hecho de que una restricción se sature, como todos sabéis, implica que hay un multiplicador de Lagrange que no es cero y que tiene impacto sobre la función de coste. Si elimináramos esta restricción, la restricción de conseguir una reducción mínima de consumo de energía, podríamos conseguir menor coste social dado el mismo nivel de emisiones o, dado el mismo coste social, menos emisiones de CO2. Es una reflexión importante sobre todo de cara a la Comisión Europea. No tiene sentido que se obligue a los países a comprometerse a los 3 objetivos medioambientales simultáneamente. Los países deberían comprometerse a uno, que es reducir sus emisiones de CO2 y darles libertad para elegir el instrumento de descarbonización, que puede ser la producción renovable o reducción del consumo de energía, aquel en el que sean más eficientes. Bien, conclusiones, para no alargarme demasiado y dar pie al debate. Lo que nos dice el ejercicio que hemos abordado es que el orden de magnitud de las inversiones del PNIEC en solar y en eólica es coherente con la inversión en cartera óptima que hemos obtenido en nuestro ejercicio. No lo es el aislamiento térmico, que desaparece completamente de la cartera óptima, y no lo es la bomba de calor, que se quintuplica y además con diferencias importantes por zonas climáticas. Hay zonas donde la bomba es mucho más eficiente y zonas donde no lo es tanto o no lo es nada. Bien, conclusión. Si promoviéramos la instalación de bombas de calor en esos 1,2 millones de viviendas en los que inicialmente pensábamos hacer aislamiento térmico, conseguiríamos o bien una mayor consecución de los objetivos medioambientales o bien los mismos objetivos a un coste menor. La segunda conclusión es que de los 3 objetivos vinculantes, el que se satura realmente es el de ahorro energético.
Lo cual significa, como he dicho, que si relajáramos este objetivo, podríamos minimizar el coste social o ser más ambiciosos en materia de descarbonización. Y esto es coherente con el hecho de que los países meridionales de Europa, bueno, eso lo tenemos para España. España es un país meridional de Europa. Pero es lógico, porque en los países meridionales de Europa consumimos muy poca energía para calefacción comparados con los septentrionales y, sin embargo, somos mucho más ricos en producción renovable porque tenemos más sol. Con lo cual, insisto, debería darse a los países la libertad para cumplir el objetivo de reducción de emisiones al que se han comprometido con el instrumento en el que tengan más ventaja comparativa. Y los meridionales lo vamos a tener en materia de producción renovable y los septentrionales lo van a tener sin duda en materia de reducción de consumos de energía primaria. Bien, de nuevo, si no acometemos la descarbonización al mínimo coste, corremos el riesgo de derrochar recursos y que se produzca rechazo social por parte de la población. Esto ha ocurrido en Francia y por eso es importante este ejercicio. Hay que descarbonizar al mínimo coste. Otra reflexión es que antes que dar subvenciones, porque el PNI gira básicamente en torno a concesión de subvenciones para acometer toda la serie de instrumentos que aparecen en el plan, pasa muy por encima de la reforma fiscal medioambiental. Sin embargo, la reforma fiscal medioambiental, que consiste en dar señales de precios sin distorsiones para que los agentes adopten las decisiones de consumo eficientes, es mucho más potente la señal de precio que la subvención a la hora de descarbonizar. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Las señales de precios llegan a todos los agentes de la economía, a los productores, a los consumidores, mientras que las subvenciones solo llegan a los agentes que perciben la subvención. Y dadas las restricciones presupuestarias que tenemos en España, pues probablemente no será a tantos como quisiéramos. Es verdad que los fondos de recuperación nos han dado un balón de oxígeno, pero no van a durar siempre. Entonces, la reflexión es: prioritariamente debería abordarse una reforma fiscal medioambiental en el sector energético para dar las señales de precio correctas y para que todos los agentes de la economía respondan de forma eficiente, internalizando los daños ambientales al proceso de descarbonización, y solo si con eso fuera insuficiente sería oportuno abordar subvenciones para desarrollar los instrumentos que aparecen en el PNIE. Pero no de cualquier manera, no de forma desordenada. Un criterio eficiente a la hora de dar las subvenciones sería, por ejemplo, dar la misma subvención por CO2, por tonelada de CO2 evitada a cada instrumento. De esa manera garantizaríamos que aquellos instrumentos que descarbonizan más, que evitan más toneladas de CO2, sean los prioritarios a la hora de ser abordados por los agentes económicos. La tercera reflexión deriva de que la descarbonización no se acaba en el año 2030. Hay objetivos para 2050 y son muy ambiciosos, tan ambiciosos como que en el año 2050 la calefacción tiene que ser necesariamente renovable, lo cual significa que si hacemos aislamiento térmico, el aislamiento térmico reduce el consumo de las calderas de gas, pero no lo evita totalmente. Y eso debe hacernos pensar, porque si hay que cumplir los objetivos de 2050, la única forma de garantizar que la calefacción en los hogares va a ser 100% renovable es la bomba de calor. Con lo cual habrá que hacer bomba de calor sí o sí, si no para cumplir el 2030, para cumplir el 2050. Pero si hay que hacer bomba de calor necesariamente, lo que ya no tiene sentido es hacer aislamiento térmico, porque entonces el aislamiento térmico, cuando ya no existe caldera de gas y existe bomba de calor, lo que estaría evitando es el consumo de una energía que no emite CO2. Con lo cual el coste por tonelada de CO2 evitada de hacer aislamiento térmico en una casa que ya tiene bomba de calor y que toda la calefacción la tiene renovable, pues ese coste sería infinito. Esta sería la siguiente reflexión. Y por último, advertir de que si hay que hacer bomba de calor sí o sí, pues sería bueno que la normativa sobre construcción de edificios ya previera la necesidad de preinstalar este tipo de construcciones, sobre todo las bombas aire-agua, también las de aire-aire, en nuevas construcciones sobre todo, pero también en grandes reformas, dadas las dificultades y los costes que supone hacerlo cuando la casa está ya construida. Básicamente estos son los mensajes, Diego, así que te devuelvo la palabra y acabo aquí. Muchísimas gracias, Jorge, por esta estupenda presentación. La verdad es que hay que agradecer este tipo de ejercicios, sobre todo cuando llevamos
muchísimos años hablando de transición energética, por lo menos, por poner un año, vamos a hablar del año 2016, pero es verdad que hay muy pocos ejercicios que centren el debate y ya pongan números, etcétera. Se habla muy por encima sobre la transición energética. Y para mí es un placer moderar una mesa de trabajo en la cual tengo el gusto ahora mismo de presentar a dos personas muy conocidas en el sector y además que conocen bien estos asuntos. Presento primero a Juan Carlos del Río, que es el director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca. Forma parte del comité directivo de FinRes, del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables, y es profesor de Deusto Business School y del Instituto de Estudios Bursátiles, y además pertenece al Consejo Editorial del Economista, es al Consejo Asesor de AUNA y al Consejo Asesor de IAEF y FED. Y por otra parte, a Pedro González, que es el director de regulación de la Asociación de Empresas de Electricidad, la AELEC, la antigua UNESA, y que actúa como representante de la asociación en diferentes instituciones, como el Consejo Consultivo de la CNMC, OMIE, la Asociación Europea de la Industria Eléctrica, etcétera. Es decir, un gran experto en el sector energético. Y, por tanto, bueno, a partir de esta presentación y por ser rápida, yo creo que mi obligación es, en primer lugar, preguntaros sobre la primera valoración sobre este trabajo, este estudio realizado por diferentes profesionales del sector energético. Empezamos, por ejemplo, por Pedro, si te parece. Pues muchas gracias, María. Un placer estar con vosotros y gracias en primer lugar a FEDEA por invitarnos a participar en un debate, un tema realmente interesante, y también, pues, por supuesto, enhorabuena a Diego y a Jorge por el papel que nos han presentado. Me gustaría de manera muy breve hablar sobre el papel, ¿no? Sobre la motivación, la metodología aplicada, las conclusiones alcanzadas. Y de manera muy breve, creo que la motivación, y también animo a la gente a que lea el artículo, porque desde luego es un artículo muy didáctico, se lee muy bien y además te va generando preguntas que posteriormente se van dando respuesta, por lo tanto es un proceso entretenido, ¿no? En cuanto a la motivación, absolutamente necesaria y muy oportuna. ¿Por qué es necesaria? Bueno, pues porque tenemos unos objetivos comprometidos de alcanzar esa neutralidad climática en el 2050, con objetivos ya a 2030 y seguramente acabaremos teniendo objetivos intermedios a 2040, por un lado, y por otro, oportuno, porque ya contamos con toda una serie de instrumentos y medidas que hay que realizar y que además conllevan la asignación de una serie de fondos e inversiones que debemos intentar ordenar. Efectivamente, la primera cosa que se señala en el papel es una sensación que yo siempre he tenido cuando me acerco al PNIEC. El PNIEC nos plantea toda una serie de medidas e inversiones en las cuales hablamos, por ejemplo, en el sector eléctrico, que hay que invertir en fotovoltaica, en termosolar, en eólica, en bombeos, en baterías, en redes eléctricas, y luego todo eso lo extrapolamos al resto de sectores emisores de la sociedad. Y seguimos, hay que meter vehículos eléctricos, rehabilitación de viviendas, etcétera. Y uno tiene la sensación de, bueno, toda esta batería de medidas, ¿cuál hacemos primero? No hay ninguna priorización en el orden de lo que debemos hacer y eso puede llevar a una cierta confusión y, como se señala aquí, a un uso ineficiente en el uso de los recursos públicos, porque parte de estas soluciones deberían llegar de manera natural desde el ámbito privado, pero en el momento en el que hablamos que la inversión del PNIEC está en el entorno de los 250.000 millones de euros a lo largo de esta década y que el 20% debe provenir de fondos públicos, es estrictamente necesario ordenar todo esto. Y ordenar todo esto en la línea que se apunta, viendo sobre todo cómo se contribuye a la utilización de la economía, porque resulta evidente que, si algo tenemos claro, es que descarbonizar tiene un coste incremental. Las primeras unidades que descarbonizamos son relativamente baratas si las comparamos con las últimas unidades cuando alcancemos la neutralidad climática. Las primeras medidas pueden ser tan sencillas y tan baratas como una campaña de difusión, en el sentido de cierre usted la ventana cuando tenga la calefacción encendida,
y eso puede llegar a la población y puede ahorrar energía. Las últimas pues, pueden llevar soluciones tecnológicas más complejas. Por tanto, tiene todo el sentido el uso primero de aquellas medidas que sean más efectivas y más coste eficiente para la sociedad y esperar esa evolución tecnológica a lo largo del tiempo para ver cómo podemos avanzar en esto. Y ese planteamiento me parece muy oportuno y el desarrollo de la metodología propuesta posteriormente creo que es muy importante. Se escogen 4 instrumentos relevantes dentro del PNIEC, se compara en términos de coste y se analiza incluyendo cuáles son las emisiones evitadas, cuál es el ahorro energético y, por tanto, te sale una valoración. Y simplemente para comentar finalmente los resultados. Los resultados pueden parecer inicialmente chocantes, ¿no? Te desplaza un tipo de inversión, te promueve otro tipo de inversión, el aislamiento térmico parece ineficiente, el uso de la bomba de calor parece eficiente. Desde luego, es un tipo de resultado que a nosotros no nos llama la atención, ni tampoco. ¿En qué sentido? En el uso y promoción de la bomba de calor. La bomba de calor es cierto que es un elemento tecnológico muy discreto. Si, por ejemplo, lo comparamos con el vehículo eléctrico, del que todo el mundo pregunta, quiere saber, se interesa, pide presupuestos, y sobre la bomba de calor no apenas hay noticias. Sin embargo, la bomba de calor tiene la virtud que contribuye a los 3 objetivos de manera muy activa. Reduce emisiones, tiene un componente renovable y además es muy eficiente y además permite el ahorro y la eficiencia. Por tanto, realmente la explicación que hay detrás del uso de la bomba de calor es sus altas eficiencias, consume 3 partes de renovables por una parte eléctrica y encima esa parte eléctrica viene cada vez más masificada por la presencia de la generación de renovables y, por tanto, es una tecnología muy adecuada. Y no nos sorprende, por tanto, que los resultados que den sean de este estilo. Es más, parte de los cálculos que se realizan sobre todo esto pues van en la dirección de un estudio que, por ejemplo, publicitamos nosotros el año pasado, ¿no? En relación con el ahorro y la eficiencia, más bien con el proceso de electrificación y los ahorros que pueden obtenerse. Para un hogar medio de nuestro país, el uso de la bomba de calor frente al uso de una caldera convencional de gas introduce ahorros en el uso del combustible de hasta 500 o en media 500 euros al año, lo cual es un ahorro realmente significativo. Pero si además, como han hecho Jorge y Diego en su análisis, introducimos el coste de la anualidad, el resultado sigue siendo altamente positivo en favor de la bomba de calor con ahorros anuales del entorno de los 300, 400 euros. Por tanto, no nos sorprenden los resultados, creemos que son acordes y nos parecen muy oportunos las ciertas reflexiones sobre qué políticas públicas deben activarse y hacia dónde deben de dirigirse los recursos públicos. Y si te parece bien, María, acabo aquí con esta primera valoración del estudio. Muchas gracias, Pedro. Reflexiones muy interesantes. Juan Carlos, yo creo que aparte de la valoración general, y visto que ya Pedro ha entrado bastante en materia sobre las bondades o no bondades de la bomba de calor, digamos que haz una valoración y si quieres también comentar esta parte más concreta sobre la bondad o no de esta bomba de calor, adelante. Muy bien. También me uno al agradecimiento a FEDEA y por supuesto, a Diego y a Jorge por invitarnos a debatir sobre un tema tan importante. Un tema que ya salió cuando FEDEA, Ángel de la Fuente, nos invitó a hacer comentarios sobre el componente 2, precisamente, y esta inquietud ya quedó reflejada, seguramente por parte de Diego, en los comentarios que aunamos, ¿no? que le planteamos al Gobierno. Y es absolutamente legítimo, ¿no? de definir cómo priorizamos los instrumentos, de qué manera los empleamos para ajustarnos, para minimizar el coste social o de la manera que veamos. Desde luego, como metodología, además de esto, que me parece súper legítimo, la metodología me parece formidable para este tema y para muchos otros que puedan surgir a lo largo del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Y me parece que está muy bien estructurado. En algunos temas me parece algo más complejo que quizás, no lo sé, y con una cierta ignorancia me atrevería a decir que se podría simplificar, pero en cualquier caso con unos resultados muy intuitivos, muy potentes
y muy fáciles de seguir, ¿no? El pero que le pongo a todo esto es justamente la rehabilitación, porque esto me genera un mixed feeling, ¿no? Pero déjame, si quieres, que divida mis comentarios en los próximos 5 minutos en 2 o 3 partes, ¿no? La primera, la más sencilla, es una duda. Tengo varias dudas, pero voy a incidir inicialmente en esta y después, si da tiempo, comento otras, ¿no? En la metodología se plantean restricciones de mucho valor y de mucho sentido, ¿no? Yo, sin embargo, echo de menos otras restricciones, como puede ser la antigüedad de los edificios o puede ser un tema que también es absolutamente legítimo y que está en el debate, el debate permanente, que es ¿qué sería mejor? Darle profundidad a este esfuerzo de rehabilitación o extenderlo al máximo número de viviendas y habitaciones posibles, ¿no? Esas son 2 restricciones que quizás se podrían incorporar en la metodología y que nos ayudarían también a responder temas que considero que son igual de valiosos que otros que se han planteado en el texto. Como statement, también me gustaría anticipar que, a pesar de que valoro y coincido con los resultados, en el tema de la rehabilitación, por eso digo que me genera mixed feeling, pienso que, en definitiva, se propone la electrificación total de los edificios, pero desde la óptica de la descarbonización, hasta que no tengamos un mercado energético 100% renovable, entre medias será, bajo mi punto de vista, absolutamente necesario optimizar el mix energético y, además, acompañar con medidas pasivas la reducción de la demanda. Y, por lo tanto, no descarto de una forma tan tajante como lo hace este modelo ni las envolventes ni los almacenamientos térmicos, al menos durante los próximos 30 años. Tengo algunos otros comentarios que me parece interesante poner sobre la mesa, ¿no? Enfocado, tratando de combinar la metodología con el concepto de rehabilitación. Y es que el concepto de rehabilitación, bajo mi punto de vista, pero coincido con otros partners con los que trabajo, ¿no? Con Auna Forum, con el Consejo Superior de Arquitectos, con Greenboard, partners, etc. Creo que la rehabilitación debe plantearse bajo una óptica integral, porque de lo contrario, hablar de la rehabilitación de nuestro parque de viviendas únicamente bajo la óptica de eficiencia energética o reducción de emisión de gases de efecto invernadero, me parece que es una óptica que no termina de resolver muchos de los problemas que tenemos en este país, en este tema. Y tenemos muchos problemas porque la rehabilitación siempre ha sido una actividad marginal que provoca que nuestro stock de viviendas envejezca casi a la misma velocidad o más que envejece nuestra población. Y, por lo tanto, si a una población que envejece no le damos bienestar, no le damos accesibilidad, no le damos confort, pues de poco servirá realmente el esfuerzo que hagamos en términos de eficiencia energética. Y esto me lleva al punto del coste social, que me parece un concepto muy bien traído en el papel, pero que yo creo, bajo mi punto de vista, de nuevo, que sería más idóneo pensar en otro concepto de coste social, porque lo que le importa a la sociedad, y lo estamos viviendo en estos días, es el precio de la factura energética o eléctrica. No tanto si las subvenciones o los fondos públicos se utilizan de manera óptima o no. Ojalá este esfuerzo se hiciera en cómo se manejan las políticas activas de empleo. Ojalá se pudiera extender esta metodología a toda la gestión de fondos públicos de una administración, en España o en otros países, ¿no? Pero creo que, desgraciadamente, la sociedad no le da importancia a esto y, sin embargo, sí le da importancia al coste social que supone el tener que pagar una factura eléctrica. De tal manera que ajustar este coste social a otro tipo de conceptos creo que quizá podría ser más apropiado. Lo dejo aquí, pero no quisiera terminar en mi segunda ronda porque hay un par de temas que son mis favoritos y que creo que también pueden influir sobre los resultados del modelo. Pero, en definitiva, una metodología apropiada, unos resultados intuitivos que comparto y que, desgraciadamente, en el sector de la rehabilitación, quizá en otro sector estaría mucho más propenso a acompañarnos al 100%. En el sector de la rehabilitación creo que se quedan de una manera muy parcial en el entendimiento que yo tengo de esto.
Muchas gracias, Juan Carlos. Unas reflexiones también muy interesantes. También hay que tener en cuenta que este tipo de ejercicios, al menos a mí, cuando yo leí el documento, lo que más relevante me parece justamente, quizá no es tanto el resultado, sino el hecho de proponer una metodología, porque efectivamente en los programas de optimización, bueno, el problema es justamente plantear el problema, esa es la parte más difícil. Luego, resolver el problema, digamos que lo enchufas al Excel o a la herramienta de cálculo que se precise y ya se te soluciona. Aquí el problema siempre es formular en la función objetivo. Efectivamente, dentro de una función objetivo puede haber varios elementos. Ciertamente hay que centrarlo en este caso a la parte de eficiencia energética. Cuando ya hablamos del precio eléctrico, tenemos que tener en cuenta también que el modelo está planteado para el año 2030-2050. Ahora mismo estamos en una situación que no quiero llamar yo coyuntural, pero no debería ser la tendencia hasta el 2030. Efectivamente se podría, pero eso lo podemos ver más tarde, se podría ver el efecto precio, porque si no recuerdo mal, incluso en el documento el precio que se está utilizando es un precio del PENIEC, no es un precio que coyunturalmente el que estamos viendo ahora, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es importante. Yo creo, otra de las preguntas que me gustaría haceros es si vosotros creéis que hay poca evidencia empírica, hay pocos estudios sobre la importancia de la rehabilitación a la hora de llevar a cabo la eficiencia energética. O sea, realmente creo que en el estudio se apunta a algún estudio que se hizo en Estados Unidos sobre los programas de rehabilitación que no eran muy favorables. ¿Compartís esa visión? No sé. Puedo empezar aquí por Juan Carlos, por ejemplo, que seguro que... ¿Permites de redondear el argumento que me he quedado por poner sobre la mesa, porque tiene mucho que ver con la reacción que me has ofrecido a mis comentarios, ¿no? Porque un elemento que fue una parte, es uno de mis favoritos en este debate, es todo este esfuerzo que estamos haciendo por rehabilitar el stock de viviendas y por mejorar la eficiencia energética y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, también es posible que también tenga un impacto sobre el valor de las viviendas. Desde luego ya hay gente que comienza a atreverse a estimar esto y por lo tanto sería un incentivo, además de las señales a través de mecanismos fiscales, sería también un incentivo muy atractivo para que las familias pudieran o los hogares pudieran abordar este tipo de problemas. Si esto acabara siendo cierto, es decir, este esfuerzo supone un aumento del valor de un activo, a lo mejor, en lugar de tratar de minimizar el coste social de los fondos públicos gestionados por un gobierno, se podría resolver el modelo, la metodología, con una función que sea maximizar el valor social de este esfuerzo a través del valor de los activos, ¿no? Y esta me parece que es una óptica controvertida, no lo niego, pero que me parece que es muy atractiva y que le da un giro a este debate, ¿no? Y respecto a tu pregunta, pues muy breve, yo creo que sí, yo creo que uno de los... no está suficientemente demostrado que efectivamente este esfuerzo suponga un ahorro energético con el que se pague la inversión que vaya a realizar una familia. Yo creo que esto es un problema porque se dice con demasiada frecuencia y, sin embargo, está poco demostrado. Pero de lo que no cabe la menor duda es que hay otro tipo de ventajas, comenzando por las financieras, porque cada vez está más demostrado, se ha demostrado en Holanda, se ha demostrado en UK, está por demostrarse en España, pero aquellas familias con una cierta sensibilidad por la sostenibilidad y la eficiencia energética, el cambio climático, tienden a ser mejores pagadores. Su grado de insolvencia es mucho más bajo y, por lo tanto, esta reducción en la tasa de mora se puede trasladar a unas condiciones financieras muy favorables. De tal manera que, de nuevo, creo que la pregunta que tú haces es correcta. Es decir, creo que no se traslada bien esta relación de ahorros, paga la inversión y, por lo tanto, esto genera confusión, pero sí hay otro tipo de derivadas sobre las que vale la pena reflexionar y que pueden ir en beneficio de las familias. Gracias, Juan Carlos. Pedro, te cedo a ti la palabra, se me ha quedado un poco congelado, pero...
Gracias, María. Yo coincido plenamente con lo que está señalando Juan Carlos. Es decir, cuando hablamos de la rehabilitación de edificios, al final estamos hablando de dos componentes bien diferenciados. Por un lado, el aislamiento térmico en fachadas, etcétera. Por otro lado, las medidas que tienen que ver con el consumo térmico dentro de los edificios. Por tanto, son actuaciones bien diferenciadas que, sin embargo, en este caso nos las encontramos de manera conjunta en el PNIEC. Lo que pone este papel de relevancia es que una es más eficiente que la otra y, por tanto, una debería tener relación o prioridad sobre la otra, pero cuando nos referimos al contexto en el que estamos hablando. Estamos hablando de unos objetivos de reducción de emisiones, en unos objetivos de penetración de renovables, en unos objetivos de reducción del consumo energético. Por tanto, la parte del aislamiento térmico, digamos que viene a recoger lo que está precisamente señalando Juan Carlos. Otro tipo de cuestiones que quedan quizá fuera del ámbito energético y que están más relacionadas a lo mejor con la política social. Todo lo que pone él en valor, pues lo comparto plenamente. El envejecimiento de los edificios. El 60% de la vivienda en España se ha hecho sin ningún tipo de certificación energética. Como bien apuntaba Diego al principio, el 80 al 90% de los edificios actuales va a seguir en el 2050. Y esto tiene además otro tipo de connotación social que yo creo que está mucho más relacionado con el caso de la pobreza energética. Es decir, asociamos distintos tipos de calidades en las edificaciones a la pobreza energética. Y pongo una anécdota que me sucede regularmente cuando uno va a Bruselas, intercambia impresiones con gente de otro país, le planteas a los finlandeses el problema de la pobreza energética y lo primero que te dicen es: en mi país no hay pobreza energética. Y lo primero que piensas es, claro, no hay pobreza energética porque soy rico, ¿no? Pero no, luego te explican que no hay pobreza energética porque sus edificios están perfectamente aislados. Y, por tanto, el gasto térmico en cada uno de los edificios es el mínimo que se debe considerar y no existe esa pobreza. En nuestro país el debate es otro, ¿no? Y entonces este corte de debate de pobreza energética está más relacionado con políticas sociales. Y a lo mejor, como indica Juan Carlos, lo que habría que buscar son tipos de actuaciones más dirigidas a ese ámbito en concreto y no mezclarlo quizá de una manera que esté desvirtuando las virtudes que pueda tener el aislamiento térmico en actuaciones de tipo meramente energético que persigue la neutralidad climática, que es otro tipo de cuestión. Por tanto, yo creo que debemos empezar a señalar cuestiones y, desde luego, por supuesto, coincido. Yo no soy ni mucho menos un experto en rehabilitación de viviendas, pero lo que apunta desde luego Juan Carlos es absolutamente relevante. Poder discriminar ofreciendo determinados productos para que el consumidor de manera privada pueda acceder a esa mejora con mejores valoraciones de la vivienda que justifiquen las inversiones en este tipo de actuaciones, pues desde luego seguro que requiere un camino y un avance que hay que analizar, hay que estudiar, pero creo que efectivamente estamos poniendo en un foco o en un punto cuestiones distintas y por eso salen resultados como los que he puesto en papel. En línea con estas reflexiones que estáis haciendo, entonces considero que igual estáis considerando que disculpad. Estáis considerando que posiblemente en el programa de optimización que se ha planteado en el ejercicio pueda tener cabida en un momento posterior, quizá tener en cuenta otros elementos, como puede ser esto de la pobreza energética o también efectos sobre el empleo, que es lo que también genera la rehabilitación. Claro, cuando aquí es cierto que el programa de optimización está hecho sobre el mínimo coste social, no sobre el máximo bienestar de la sociedad, con lo cual digamos que ahí quizá está el debate. O sea, una cosa es minimizar el coste y otra cosa es si también cabría la posibilidad de que esto tuviera, de que el modelo pudiera incorporar el efecto, por ejemplo, los efectos tractores sobre el empleo. No sé qué opináis sobre este asunto.
Juan Carlos. Entiendo que... Vale. Pues mira, yo también estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones de los autores del paper, ¿no? Creo que en términos de empleo, yo creo que no debería ser un objetivo del componente 2, por ejemplo. Es decir, esto porque tendrá un impulso muy importante ahora. Posiblemente si esto se hubiera lanzado en plena pandemia como un programa de recuperación económica hubiera tenido todo el sentido del mundo, pero justificarlo ahora porque el componente 2 vale la pena utilizar este esfuerzo financiero público porque genera empleo, creo que no es lo más adecuado. Creo que para eso existen otras políticas, para eso existen otro tipo de iniciativas, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Lo que sí creo es que, y ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir muy rápidamente, es que en actividades adyacentes a la propia rehabilitación, es decir, lo que tiene que ver con la modernización del parque de vivienda, lo que tiene que ver con la revalorización de un parque de viviendas en el que nosotros como sociedad estamos apostando como un ahorro a largo plazo, la mayoría de las familias españolas. Por lo tanto, cuidar ese stock, revalorizarlo y adaptarlo a las necesidades de una población que tiende a envejecer y que requiere otro tipo de accesos y cuidados, creo que sí debería formar parte del debate y del modelo. Pero no otros objetivos como el empleo o cualquier otro que se nos pueda ocurrir que ya no son tan adyacentes al componente 2. Pedro, ¿quieres añadir algo más al respecto? Sí, bueno, efectivamente yo en el modelo, o por lo menos sí que he hecho en falta la internalización de algún efecto externo negativo, que es muy claro y que, por ejemplo, veía ahora que se está señalando en el chat, y es las externalidades que se generan fruto de la contaminación en gasto social sanitario. Es decir, esto tiene un efecto importante e interesante que además entra dentro de esa función de costes de carácter social. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando estamos hablando de este modelo, y creo que está perfectamente planteado, hablamos, como bien decía Jorge, de la minimización de las emisiones, de un problema de cambio climático. Asociado a esto se pueden incorporar otro tipo de consideraciones, como son la contaminación, que tiene un marcado carácter local en emisiones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, etcétera, o partículas a la atmósfera. Y eso tiene un impacto negativo, lo vemos claramente en las ciudades. Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, la mitad de las emisiones provienen de la movilidad que tenemos, de los vehículos, lo que significa que la otra mitad no proviene de los vehículos y fundamentalmente en una ciudad con poca actividad industrial, esto te está proveniendo de los edificios. Minimizar ese tipo de emisiones o con actuaciones tipo las que se están señalando acaba teniendo un efecto social positivo, evitando otro tipo de costes a la sociedad. En este caso, el ejemplo que ponen es perfectamente válido, la bomba de calor. La bomba de calor no emite en el punto de consumo, con lo cual está evitando la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y de gases contaminantes dentro de las ciudades. Y ese efecto yo creo que sería interesante recogerlo. Coincido con Juan Carlos en que la inclusión del tipo de empleo pues no parece que pueda tener mucho sentido. Son efectos colaterales que, dependiendo del tipo de actividad que estás promoviendo, generarán un impacto y otro, pero me cuesta pensar qué tipo de empleo estamos promoviendo. Es mejor generar un empleo con una determinada renta que dos con una renta que es la mitad. Este tipo de cuestiones me resultan complejas o por lo menos difícilmente justificables porque tendríamos que introducir un criterio de maximización del número de empleos independientemente de la calidad del empleo, cuando lo que entiendo que debemos hacer es minimizar el uso de recursos en la sociedad en términos de ahorro y de eficiencia energética y de emisiones para poder destinar los recursos de la sociedad a otro tipo de actividades de valor añadido. Es decir, estaríamos liberando recursos para poder destinarnos a otras actividades que sí que impactan en la generación de riqueza y de empleo con un valor añadido superior, y entiendo que eso debería ser el objetivo. También tengo dudas sobre introducir algún factor del tipo de antigüedad del parque
de las viviendas, ¿no? del parque de viviendas que tenemos. Porque el modelo te lo está recogiendo a través de una anualidad, ¿no? Lo que se supone que de manera anual hay una cierta inversión que además está traída a valor presente y por tanto descontada, suponiendo que cada X años tienes que hacer un determinado tipo de actualizaciones, de actuaciones y por tanto pues me cuesta ver cómo podría introducirse, aunque puede ser desde luego otro elemento. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que para poder ir un poco avanzando en el debate y para también dar un poco también la palabra a Jorge, por si acaso se siente aludido, solamente quiero hacer una pregunta, pero muy rápida, porque si no nos vamos de tiempo, solamente un poco sobre todo para tener un poco las conclusiones de esta mesa de discusión. ¿Consideráis que también este tipo de ejercicios sería bueno realizarlos también en otras actividades económicas a la hora de hablar de eficiencia energética, pero también teniendo en cuenta que no hay, digamos, estos efectos tan claros o medibles tan claros como la bomba de calor y el aislamiento térmico? ¿Consideráis que deberemos desarrollar estos modelos de metodología en otros ámbitos de la eficiencia energética? Si me permites, sin duda, María. De hecho, lo que más me gusta de este papel es la metodología y el hecho, como decía al principio Ángel, de introducir el valor económico en este debate de los fondos europeos y de las ayudas públicas. Me parece fundamental y creo que debería extenderse a otros componentes y a otros temas. Como antes te decía, por ejemplo, a políticas activas de empleo, ¿no? Sí, caramba. Pero, sin ninguna duda, sí. Pedro, ¿te quieres añadir algo más? Bueno, absolutamente de acuerdo. Y yo creo que tiene recorrido en la misma línea que se plantea y en otras nuevas líneas. Es decir, el análisis que se realiza hasta ahora, quizá la única parte que me llama un poco la atención es el resultado que da con la bomba de calor de aire-agua. ¿Por qué? Entiendo que es porque estamos analizando los consumos en calefacción y por eso salen resultados como que en la zona de Cádiz, pues como apenas se consume calefacción, pues no es eficiente instalar una bomba de calor. Pero cuando ampliamos a una bomba de calor aire-agua, en la que no solamente estamos hablando de la calefacción, sino también de la refrigeración, se están introduciendo nuevos componentes. Y yo ahí esperaría que saliesen unos resultados en los que se indica otra vez la eficiencia de la bomba de calor, porque te estaría ahorrando la instalación de equipos de aerotermia a través del uso del suelo refrigerante y a través de ese mismo suelo refrigerante que sirve como calefacción. Y además, el proceso más ineficiente que tenemos en cualquier hogar es el de calentar agua. Si a todo esto le añadimos el agua caliente sanitaria, desde luego que tiene un gasto energético importante dentro de los hogares, pues saldrán resultados que entiendo que también apuntarán en la misma línea y son muy interesantes. Pero todo esto se puede trasladar a otros ámbitos. El ámbito de la movilidad, sin duda hay un debate muy extendido y creo que es de mucho interés. El mismo ejercicio que están realizando con las renovables, entiendo que también debería tener su sentido. Cuando uno lee el paper, ve una inversión, un coste de inversión en solar fotovoltaica que es aproximadamente la mitad de un coste de inversión en una eólica y, sin embargo, salen resultados de que son necesarias las dos. ¿Por qué? Pues porque son tecnologías complementarias, como bien se incide al inicio del estudio. Pero tenemos otros muchos casos en otras muchas actividades y actuaciones donde hablamos de tecnologías sustitutivas. Entonces, a la hora de utilizar o de hablar de tecnologías sustitutivas, debería utilizarse instrumentos de este tipo para ver cuál es la que tiene mayor sentido económico desde el punto de vista social. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que en esta última reflexión has abierto otro melón distinto, que es la refrigeración, que yo también quería apuntarlo también ahora para preguntarle a Jorge, porque al final quizá también es verdad que los resultados del estudio y también efectivamente en los resultados del estudio, claro, llaman la atención también porque, claro, están basados en los sistemas de calor, no en los sistemas de refrigeración. En la medida en que la mayor parte de la población, el 60%, de acuerdo con el estudio, aproximadamente vive en las zonas de Levante y del sur, pues al fin y al cabo, pues el efecto de la calefacción, digamos, se reduce bastante. Y entonces aquí probablemente si haces el estudio con refrigeración, igual hay más margen en la parte de rehabilitación. O sea, aquí esto es una duda que igual es para futuro, que se la pregunto ahora a Jorge. Yo creo que
No sé si quieres añadir alguna reflexión adicional a lo que han dicho los compañeros de la mesa redonda o incidir en algún otro debate, que seguro que te incides en alguno. Vale, bueno, primero daros a todos las gracias por vuestros comentarios. En realidad, nuestro enfoque ha ido creciendo en el tiempo y ganando en complejidad a medida que nos dábamos cuenta de que podíamos ir mejorándolo. Entonces, algunas de vuestras sugerencias nos abre nuevas vías. Esto es un paper seminal y puede crecer en muchas direcciones y algunas las habéis sugerido. Por ejemplo, el tema de la refrigeración. Una cosa que voy a decir que creo que es importante. Nunca hemos hablado de rehabilitación de edificios. Hablamos de aislamiento térmico tipo SATE. El objetivo de nuestro paper se circunscribe a las competencias del Ministerio de Transición Ecológica, que es descarbonizar, no rehabilitar edificios. Eso es otra política, que es política de vivienda. Si un edificio se cae, habrá que rehabilitarlo con independencia de los objetivos que tengamos para descarbonizar. Lo que no queremos es que la descarbonización sea una excusa para hacer política de vivienda o política social. Tiene que haber un presupuesto para política social y tiene que llevarlo el Ministerio de Asuntos Sociales. Tiene que haber un presupuesto para política de vivienda, rehabilitación de edificios. Y debe llevarlo el Ministerio de Fomento. Pero eso no tiene nada que ver con el objetivo de descarbonizar, que es distinto. Y lo que nos tememos es que al mezclar los objetivos camuflemos la política de vivienda de descarbonización y al final rehabilitemos edificios pero no reduzcamos las emisiones de CO2. Esto es lo que queremos dejar claro. Entonces, en nuestro objetivo nunca hemos incorporado la rehabilitación de edificios. Sería muchísimo más caro que los parámetros que hemos barajado en el aislamiento térmico. Lo que hacemos es tipo SATE, es poner paneles aislantes en las fachadas, porque lo que pretendemos es descarbonizar, no rehabilitar los edificios. Y eso me lleva a no confundamos las políticas y centremos este ejercicio. En este ejercicio no intentamos resolver los problemas de todos los ministerios, sino dejar claro que cada política tiene su presupuesto y una vez que nos han asignado la política de descarbonización, que es un objetivo del Reino de España, que gestiona un ministerio, que es el de Transición Ecológica, lo que le hacemos es proponerle medidas para hacerlo de la mejor forma posible, para que con el mínimo dinero descarbonicemos lo máximo posible. Entonces, no podemos confundir objetivos porque si mezclamos políticas terminamos haciendo bajo descarbonización otras cosas, que es lo que intentamos señalar. Bien, por eso nunca estamos diciendo que no haya que hacer rehabilitación de edificios. Lo que estamos diciendo es que no hay que hacer aislamiento térmico para descarbonizar si se puede poner una bomba de calor. Ahora, si un edificio se cae, por supuesto que hay que hacer rehabilitación del edificio, pero no por descarbonizarlo, es por otra cosa, es que se va a caer, ¿vale? Bien, eso lo primero. Luego, una confusión. El objetivo para maximizar, el objetivo para optimizar en un programa nunca puede ser la reducción de la demanda, porque la demanda de cualquier cosa es la que proporciona bienestar a los ciudadanos. El objetivo tiene que ser maximizar el bienestar y el bienestar y el consumo están íntimamente relacionados. Entonces, por eso efficiency first no tiene ningún sentido. No, será maximizar el bienestar cumpliendo objetivos medioambientales al menor coste posible. Mínimo coste first. Y si eso se consigue ahorrando, bien. Y si no se consigue ahorrando, habrá que promover otro tipo de medidas. Esa es otra aclaración. Vale. Luego, coste social, coste privado. Tenemos que centrarnos en el social. Siempre en el social y nunca en el privado, porque el coste privado determina si algunas inversiones son rentables o no son rentables para quien las promueve. Y esa decisión está distorsionada por si tiene que pagar impuestos o si tiene que recibir o si va a recibir subvenciones. Pero puede que haya medidas que sean buenas desde el punto de vista social y que no se hagan porque están sometidas a impuestos. Y aquí se me escapa la ampliación de vida de las nucleares, o puede haber actuaciones que no sean buenas desde el punto de vista social, pero sí sean rentables desde el punto de vista privado porque las estamos subvencionando artificialmente. Por eso en la presentación he dicho que antes de dar subvenciones, lo primero que tiene que hacer el gobierno es poner orden en la política fiscal medioambiental en el sector energético, para que las señales de precio que percibe el consumidor de energía no vengan distorsionadas ni por impuestos que le penalizan artificialmente porque no reflejan daños ambientales o por subvenciones por costes que debería pagar y no paga, como es la financiación de las carreteras en el caso de los automóviles. Y solo decir una cosa más, María, y acabo. Hemos tenido en cuenta las externalidades en gasto social sanitario, pero solo por el CO2. Si estabas hablando, Pedro, de NOx, SO2, esas no se han tenido en cuenta y es verdad que son importantes. Por eso hablaba de lo del artículo seminal.
Sí, abrimos, pero en cualquier caso, efectivamente es necesario esa reforma fiscal, esa evaluación. Es verdad que Peñique ahí, digamos que no centra bien, hemos tenido una ocasión muchas veces de comentarlo entre nosotros, no centra bien esa reforma fiscal, incluso la reforma de la formulación de mercado, que no quiero aquí abrir el melón marginalista o no estoy hablando de eso, sino de cómo tiene que funcionar el mercado en el futuro y en un futuro con más renovables, ¿no? Esto por una parte. No quiero terminar, o sea, quisiera yo hacer una reflexión. Yo he vivido con bomba de calor durante los últimos 15 años y realmente es verdad que para mí los resultados del estudio me parecen contradictivos. Es posible que las bombas de calor antiguas no sean tan eficientes como las que son ahora, pero también es verdad que hay que reflexionar sobre si las especificaciones técnicas de las bombas de calor en las cuales estamos haciendo el trabajo, el estudio, estáis haciendo el estudio, son reales o no son reales. Me refiero aquí, es como los coches, ¿no? O sea, es 4 litros a los 100 o realmente son 5 litros a los 100. Lo digo porque en determinadas zonas climáticas, digamos en Madrid, en Burgos, etcétera, me cuesta mucho pensar que tenga el poder calorífico, a no ser que sean ya tremendas, el poder calorífico que otorgan otros sistemas de calefacción. Pero por eso digamos que en muchas ocasiones dices, igual habría que compensar la rehabilitación en una parte, no sé si en envolvente térmica, ventanas o demás, y la bomba de calor. Pero tienes razón en que las bombas de calor nuevas son mucho más eficientes que las antiguas, pero tenemos que hacer análisis con los datos que tenemos. Y en este caso son los fabricantes los que dicen cuál es la eficiencia de cada bomba en cada zona climática. Hay una normativa europea que regula cómo se tienen que hacer los cálculos y hay administraciones públicas que deben velar porque esos datos sean fiables, no los analistas. No, está claro. No, yo lo apunto porque... Si no son correctos, pues alguna autoridad... No digo yo que no sean correctos, pero... Efectivamente, no digo yo que no sean correctos, pero por si acaso. Gracias, María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Yo también querría intervenir, pero no quiero alargarlo, ¿no? En cualquier caso, agradeceros a los dos, de verdad. Muchísimas, porque además he apuntado un montón de cosas que nos dan un montón de ideas, pero tenemos alguna palabra pedida, en concreto Ángel Gavilán, del Banco de España, y me gustaría que pudiese intervenir, porque si no se nos va un poco de tiempo. Ángel, cuando tú quieras. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a FEDEA por organizar esta jornada. Ciertamente, como decía Ángel al principio, este tipo de debates los tendríamos que tener mucho más frecuentes, y no solo en términos de descarbonización, sino prácticamente en todas las dimensiones del Next Generation EU. Gracias también a los ponentes y a Jorge por la presentación. Quería hacer 2 preguntas que seguramente, digamos, son una interpretación incorrecta de la presentación que ha hecho Jorge, porque ha sido muy rápida, y yo no he tenido el gusto de ver el trabajo, no sé si está disponible, si lo pudierais distribuir estaría muy bien. Entonces, bueno, mi primera pregunta tiene que ver con que me ha dado la sensación que el modelo es bastante lineal, el ejercicio es bastante lineal, y lo ha enfatizado también Jorge un poco al hablar de las soluciones de esquina. Entonces, ni el coste ni los rendimientos de estas alternativas son perfectamente lineales. No tiene el mismo coste instalar 1 millón de bombas de calor que instalar 100.000, ¿no? O no tiene el mismo coste poner X millones de molinos que poner la mitad. Básicamente porque yo entiendo que los productores de energías renovables se han situado en los sitios óptimos, un análisis coste-beneficio de donde hay más viento al mínimo coste y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una consideración que quizá se podría incluir en el modelo, entiendo que con bastante coste, pero bueno. Luego, y lo ha mencionado Jorge ahora al final, ha estado enfatizando el término de coste social versus coste individual. No me queda claro cuál es el coste social. No sé si, no entiendo a qué nos referimos por coste social, por ejemplo, de instalar bombas de calor. Entiendo que es el coste de poner esas bombas de calor. Y ese es un coste que lo tiene que asumir el Estado o lo tienen que asumir los individuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y es un tema que ha salido,
el coste final de instalar las bombas de calor o el coste final de mejorar la envolvente de los edificios o el aislamiento térmico depende también de la forma en la que se diseñe la política económica que trate de impulsar estas iniciativas, ¿no? Yo creo que con muy buen criterio Jorge ha insistido en, oye, si hay alternativas o iniciativas que son económicamente rentables a nivel individual, bueno, ¿qué es lo que tenemos que subvencionar aquí? A lo mejor tenemos que subvencionar los costes fijos de entrada de hacer digamos, la instalación, pero eso es un coste que se puede recuperar con el paso del tiempo, con lo que en términos económicos el coste sería prácticamente cero. Entonces, no sé si eso está contemplado en el ejercicio o no está contemplado, porque no, ya digo, no he visto el paper en detalle. Y luego un comentario que ha surgido tanto en el panel como en la respuesta de Jorge sobre si debemos considerar otros objetivos secundarios. Digamos, estoy bastante de acuerdo con lo que mencionaba Jorge cuando hablaba de una función objetivo con 4 objetivos, ¿no? Y eso obviamente reduce o con 4 restricciones, y eso obviamente reduce, digamos, la capacidad de optimizar. Pero, no sé, me da la sensación que muchos de vosotros habéis un poco desplazado la cuestión del impacto que estas inversiones o estos costes, habláis de costes, pero son inversiones, tienen en términos de PIB o en términos de empleo. Bien, podemos tener este narrow approach, pero el gobierno no lo va a tener, es que el gobierno no lo puede tener. El gobierno es un cúmulo de ministerios y para ser más concreto, el programa Next Generation EU, que valora la Comisión Europea, uno de los elementos claves de la Comisión Europea a la hora de validar proyectos es el impacto que estos van a tener sobre el PIB y sobre el empleo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no comparto tan explícitamente que no se deban tener consideraciones de empleo o de PIB a la hora de valorar como una restricción adicional o como un objetivo secundario que puede condicionar también la elección de los instrumentos. Pero bueno, insisto que me ha parecido una presentación muy interesante y un panel también muy interesante y que deberían extenderse en muchas otras dimensiones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Si te parece, le damos entonces a Jorge. Vale, bueno, lo de mezclar políticas puede que visto desde fuera parezca bueno, pero basándome en mi experiencia de casi 25 años en la administración pública, donde trabajé en el Ministerio, en las competencias de energía, te aseguro que es importante y te aseguro que cada ministerio vela por conseguir sus objetivos y que otros ministerios no le arrebaten presupuesto para conseguir los suyos. De manera que este mensaje para el Ministerio de Transición Ecológica, para las consejerías que son responsables de gestionar presupuestos destinados a descarbonización, te aseguro que es importante, basándome en mi experiencia como funcionario. En cuanto al coste social, he ido muy deprisa. ¿Por qué es relevante el coste social y no el coste privado? Porque el coste privado está distorsionado por los impuestos y por las subvenciones. Si todos los impuestos fueran medioambientales y no hubiera subvenciones, el coste privado y el coste social coincidirían, pero no coinciden. No coinciden porque el sector energético especialmente está lleno de impuestos no medioambientales y de subvenciones que se pueden medir en términos de costes que deberían ser imputados a determinados consumos de energía y que, sin embargo, no se imputan. Eso es una subvención. Entonces, como eso existe, hay que tenerlo en cuenta. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las calderas de gas emiten CO2, obviamente, pero, sin embargo, no tienen obligación de comprar derechos. Eso es una subvención, ¿vale? Entonces, en nuestro ejercicio lo hemos arreglado. A pesar de que la reducción de consumos en calderas de gas no experimenta una reducción de coste privado, porque no tiene que comprar derechos de emisión, nosotros lo hemos incorporado en el análisis porque forma parte del coste social. Entonces, cuando se hace aislamiento térmico, se instala una bomba de calor y se reduce el consumo de gas en una caldera, en ambos casos hemos valorado el valor del gas ahorrado y el valor del CO2 evitado, aunque privadamente nadie tiene que comprar derechos, pero socialmente se produce un daño que existe. Ese daño social lo incorporamos, porque es un daño ambiental, en la función de coste social. Por eso es importante centrarnos en el coste social incorporando todos los costes reales, independientemente de si las subvenciones o los impuestos distorsionan las decisiones privadas de los agentes. Y por último, sí que hemos incorporado la eficiencia de las horas solares, de los diferentes números de horas de insolación
en el caso de las inversiones en plantas solares, no en el caso de la eólica que tú mencionabas, porque es otra posible ampliación del paper, ¿no? Es decir, ha ido ganando en complejidad. Disculpa, no es necesario porque realmente en las condiciones de viento son distintas a las condiciones de las condiciones de sol, con lo cual no es necesario. Yo cuando estaba viendo el paper no es necesario. Sí, pero lo enriquece. Si metemos la dimensión de diferentes números de horas de eolicidad, pues aparece. Lo que pasa es que aparece entonces una matriz donde hay diferentes horas de viento, diferentes horas de sol y diferentes zonas climáticas, y eso complica el análisis. Se puede hacer, pero no sé si la capacidad computacional nos permitiría hacer un ejercicio solo con 3 instrumentos, pero en todo caso tiene sentido. Respecto a las economías de escala, es que no hay instalación solar o fotovoltaica centralizada. Cada empresa instala el suyo y el coste privado, el coste de inversión en el que nos situamos ya incorpora las economías de escala a la que ha llegado la tecnología gracias a la evolución tecnológica de los 20 últimos años. Con lo cual eso está recogido y viene reflejado por los costes de inversión de la solar en euros por cada megavatio que se instale. ¿Que alguien instala muchos más megavatios y tiene una reducción de costes? Sí, pero eso no lo podemos recoger en análisis porque no estamos identificando detrás de la cartera de instrumentos si el inversor tiene una gran capacidad inversora o pequeña. Eso no lo hemos recogido, porque es mucho más complicado. Sí, si me permite solo, casi por ir cerrando y matizar o comentar alguna cosa adicional, efectivamente el único matiz es que en relación a los costes, por ejemplo en fotovoltaica, hemos asumido costes asociados a fotovoltaica a generación centralizada, no de tipo distribuido, que efectivamente tendría unos costes mayores. Aquí hemos asumido que son centralizadas y, digamos, los costes que teníamos a disposición. Es verdad que hacer cualquier ejercicio de este estilo a futuro, pues bueno, no sabemos exactamente si la evolución previsible de economías de aprendizaje, etcétera, van a ser distintas a las que hemos supuesto, pero todo, lamentablemente, en cualquier ejercicio de este tipo siempre está detrás, y en ese sentido el modelo efectivamente es un modelo lineal por propia naturaleza, pero en relación con los costes, pues señalar eso, ¿no? De que son costes vinculados a instalaciones de cada uno de los productores con el estado actual de tecnología, y cada uno aprovechará las economías de escala disponibles en función del tamaño de su instalación. Eso sí es cierto. Simplemente, bueno, me gustaría ir terminando para no alargar mucho la presentación, si os parece, el workshop. Simplemente señalar algo que no he dicho, y es que el papel efectivamente no está publicado todavía. Esperamos poder publicarlo, bueno, Ángel nos dirá, pero en la lista, pero se pondrá cola, supongo, pero bueno, espero que en 2 o 3 semanas a lo sumo podamos tenerlo publicado. Sí se lo mandamos a los ponentes de la mesa porque nos parecía lo oportuno, efectivamente, dado que iba a ponerse el trabajo, pero no está todavía, no es público, pero bueno, se publicará, esperemos que en relativamente poco tiempo. Y nada, y yo sí querría, si os parece, no alargarlo más, si os parece, porque sabemos que estos seminarios, pues bueno, que siempre se pueden alargar hasta el infinito, pero sí quería agradecer muchísimo a Juan Carlos y a Pedro, bueno, el detalle, porque además no solamente las preguntas que nos han hecho en público, sino algunas de detalle que nos han hecho en privado, que también nos ha hecho reflexionar sobre un aspecto muy concreto, muy específico de los supuestos que están detrás del modelo, de las medidas, de los parámetros, y creemos que, bueno, que hay un montón de ideas. No sé si ya para este paper, porque en algún momento, como todos los papers, hay que pararlo, y llevamos un montón de tiempo trabajando en él, pero sí para vías futuras, porque como se ha señalado, creemos que nuestra idea también era hacer un planteamiento que fuera suficientemente flexible para abordar otro tipo de cuestiones. Desde el principio estábamos pensando en el tema de movilidad. Efectivamente tuvimos que restringirnos porque es que si no esto no paraba, ¿no? Pero creemos que, digamos, el enfoque, con las adaptaciones que sean necesarias, es posible o es potente para implementarlo en otros contextos. Si os parece, María, también agradecerte muchísimo, María, que te prestaste a coordinar la mesa, que siempre es complicado. Y de nuevo, si os parece, pues bueno, Ángel, porque tengas algo que decir para finalizar ya.
Sí, tengo algo que, digamos, levantada un rato. Aparte de la despedida institucional, quería hacer un par de comentarios como oyente, no participante. Uno, compartir la extrañeza que siempre me ha causado desde que he empezado a leer algo de estos temas, lo del objetivo de eficiencia de la Unión Europea, que no es un objetivo de eficiencia, es un objetivo de consumo y que a mí me parece totalmente superfluo. O sea, creo que esto es malo, que exista un objetivo independiente de reducción del consumo de energía sin más, ¿no? O sea, lo que queremos es, por supuesto, minimizar las emisiones, descarbonizar y quizá también las emisiones de otras cosas que tienen efectos nocivos, pero si la energía fuera gratis, pues no habría ningún problema en gastar más. O sea que, bueno, lo relevante tendría que ser el coste de conseguir el objetivo de descarbonización. O sea que habría que intentar convencer a la Comisión Europea de que quiten este objetivo extraño que simplemente complica la resolución óptima del problema. O sea, siempre que pones una restricción más en un problema de optimización, empeoras el resultado, por definición. O sea que esto yo creo que está de más y a lo mejor habría que decirlo, no sé, porque me extraña que todo el mundo lo toma como dado, pero no, habría que protestar. Una cosa muy de detalle en relación con algo que se hablaba, ¿no? En este caso se hablaba de las especificaciones de las bombas de calor, pero yo creo que hay más cosas parecidas, incluyendo las estimaciones de ahorro energético cuando cambias de una letra a otra la clasificación. O sea, hay un montón de datos, entre comillas, ingenieriles, que yo no sé hasta qué punto están bien contrastados y que sería importante contrastar. Y no creo que nos podamos esconder la responsabilidad de las administraciones públicas. Los investigadores también tenemos una cierta responsabilidad sobre esto, ¿no? He visto algún estudio con datos americanos en los que se volvían a evaluar programas de ahorro energético que ex ante daban unas rentabilidades muy buenas y que ex post no las daban. O sea que el problema fundamental era que la estimación teórica del ahorro al hacer X en la casa después no se cumplía. Entonces, sospecho que aquí puede haber problemas parecidos, tanto en lo que son los ahorros de la rehabilitación o el aislamiento o lo que sea, como en relación con las bombas de calor u otras opciones energéticas. Yo creo que sería bueno, por lo menos, plantear este debate y recoger en un paper o en algún sitio el posible abanico o sea, hacer un análisis de sensibilidad de trabajos como este en base al posible abanico de valores reales de estas variables y en la medida de lo posible, y aquí sí que vendría bien el apoyo público, también se podría pensar en hacer estudios privados, intentar hacer algún estudio de validación, de si realmente estos parámetros recogen correctamente lo que queremos medir. Porque si tomamos decisiones en base a valores que después a posteriori no se cumplen, pues tenemos un problema bastante serio, ¿no? Y digamos, poco más, ¿no? Daros otra vez las gracias a todos por conectaros, por participar y pediros que sigamos colaborando y trabajando en un tema fascinante y muy, muy importante de cara al futuro del país, ¿no? O sea que gracias. Muchas gracias a todos.